Buenas tardes, alumnos del 135. Esta es una clase más, la clase número 20 de Prácticas Profesionalizantes 2 de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. Y vamos a hablar de un nuevo tema, que es las páginas que son Active Server Page o ACP. Así como veníamos estudiando en nuestros servidores de aplicación, estábamos usando en las clases anteriores el Tomcat, Apache Tomcat. Hay otros servidores de aplicación como Glassfly, que son de tipo Java. Y en este caso lo que nosotros vamos a ver es el servidor de aplicaciones que es de Microsoft, que es llamado Internet Information Server. Pero vamos primero a comparar con la tecnología que habíamos visto desde el lado desde Java. Utilizamos Java Server Page, que son páginas web dinámicas en donde tenemos parte de código HTML y parte de código de scriptless, que sería código Java, que nosotros podemos utilizar eso en una página. Asimismo, aquí, además de lo que hemos visto anteriormente, que son las páginas hechas en PHP con el servidor Apache, en esta tecnología que utiliza Microsoft, se utilizan Active Server Page, que son páginas donde tenemos código HTML y también donde van incrustados fragmentos de código que serán interpretados por el servidor web cuando atiendan las solicitudes HTTP que reciban. Hay una parte, entonces, en nuestra página tenemos código estático, que es el que representa el HTML, y código dinámico, que son esos fragmentos de código que nosotros les introducimos a nuestra página ASP o Active Server Page. El esquema de comunicación que utilizamos es el mismo que nosotros utilizamos en los otros servidores de web y servidores de aplicación. Es mediante este esquema de comunicación donde desde el navegador se le solicita a una URL que es desde la parte del servidor, que es la página ASP, y se le envían los datos del formulario. En este caso el formulario tiene el action que está apuntando a una página ASP. Y desde el lado del servidor, esa página ASP va a tener el HTML y la lógica de la aplicación. Va a procesar el servidor esos fragmentos de código que están en ASP y se va a devolver como respuesta a HTTP el documento HTML al navegador que había solicitado esa página. Buenas noches, Darío, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, profe. Sí, ahí te escucho. Bueno, perfecto. Profe, ¿qué van a hacer esta clase? ¿Es de Vamos a evolución? empezar un nuevo tema que es las páginas ASP, que Active Server Page, que estamos viendo con el servidor Internet Information Server. Vamos a dar un Ah, ejemplo cierto. y una definición.
si tenés alguna duda, querés algún tema en especial, ya están corregidos los No, parciales. Te digo, los integradores ya tienen, ¿pudiste ver tu? no, no lo revisé. Profe, ¿eso tiene alguna validez como parcial? Claro, sí, sí, es según como habíamos acordado con ustedes, habían pedido que se les tomara ese trabajo y que esa nota va a figurar como nota de parcial que se va a tomar más adelante. Bueno, porque yo igual el parcial lo hice así, medio rapidito, faltan repasar muchos contenidos igual, pero era como para presentar algo y no dar vuelta y cumplir, ¿viste? Con Sí, el, creo que va, todos con el, los que presentaron están aprobados, creo que vos tenías como un 7, o sea, las notas bien, bien. menores de 6 estarían desaprobadas o los que no se presentaron. Eso Claro, tendría. más que nada era eso, era presentarme y por ahí si había un recuperatorio después de las vacaciones, no había problema. eh, son temas que son necesarios, pero eh, a esta altura ya se me hace un poquito más fácil asimilarlos. Ah, Así qué bueno. que, ¿cómo es esto? Nada, quería saber. Entonces, bueno, ya por lo menos ya sigo Sí, si sería vos entras ahí al link de donde hay una revisión que se les hizo y se les colocó una nota por ese trabajo que hicieron. Y bueno, lo sí, importante es que es como autoevaluarse uno mismo. Si vos ves que en exacto, algunos sí, temas está flojo, entonces vas a ponerte a estudiar más esos temas. sí, Eh, sí, sí. Sí, y, sí, te vas, más o menos y uno si sabe vos qué nivel va teniendo. Claro, si vos tenés todo aceitado, vos todo Sí, eh, pudiste resolver lo que sea la mayoría de las preguntas, entonces vos mismo te decís, bueno, sí, estoy en condiciones, el día de mañana puedo rendir qué sé yo, el final, sí, pero sí, la idea igual es yo que, más o menos me doy una idea en lo que tengo que reforzar, porque bueno, claro, falta de estudio, pero lo que está muy bueno es que están todas las clases, están subidas ahí y está buenísimo. El material está, así que eso es perfecto. No hay bueno, excusa ahí, ¿viste? Bueno, buenísimo. profe, yo si quiere arrancar nomás con la clase, yo lo escucho nomás. Dale, sí, estamos explicando entonces que el, las páginas ACP, hay una analogía con la JSP, donde utilizamos son tecnologías muy similares y tenemos del lado la lógica de aplicación y el HTML del lado del servidor, o sea, la página ACP que nosotros escribimos tiene comandos HTML y comandos y fragmentos de código en ASP. Generalmente, el lenguaje que se utiliza para, para las páginas ASP es Visual Basic Script o JScript, que es la versión de JavaScript de Microsoft. Acordémonos que cuando nosotros utilizamos este servidor, que es el Internet Information Server, eh, generalmente se tiene que pagar una licencia, se tiene que pagar por el uso del software, ¿no? Son software que son pagos. Y otra cosa, aclaración que es importante, que hay que diferenciar lo que es ASP clásico y con el ASP.NET. El ASP clásico sería lo que nosotros estamos viendo ahora, que es código de Visual Basic Script con código HTML mezclado. Esa sería la página ASP clásico. Y las páginas ASP.NET ya utilizan el Net Framework, que es todo el core para el desarrollo de aplicaciones.NET. Comparado con la tecnología Java, sería el core de .NET, sería como cuando nosotros usamos el JDK de Java o el JRE, el motor de Java, digamos.
tenemos todos los elementos y utilizamos para hacer páginas, todos los objetos que sean utilizados ahí en Java. Y acá con el .NET, con el framework .NET, es toda una estructura de servicios que disponemos para utilizar esos objetos que son para hacer aplicaciones .NET. Bueno, antes de... quería mostrarles también un poco, como vamos a hablar del Internet Information Server, que por defecto viene instalado, en Windows viene instalado, pero por si alguno, en realidad en lugar de instalarse, el Windows ya viene con el Internet Information Server. Entonces, si nosotros queremos utilizar página Active Server Page, que es el ACP clásico, necesitamos utilizar el servidor Internet Information Server. El Internet desde su computadora para activar, porque es un programa que ya viene, es una característica de Windows que nosotros activamos o desactivamos si queremos utilizar ese servidor o no lo queremos utilizar. Entonces, para poder activar el Internet Information Server, nosotros tenemos que ir desde la Windows, del botón Windows, vamos a configuración y buscamos el panel de control. En el panel de control tenemos que ir a aplicaciones o programas, generalmente que a ustedes les va a salir. Mi computadora está en inglés, por eso muchas de las cosas están en inglés. Y dentro de programas tendríamos que ir acá a la derecha que dice programas y características o program y features. Programas y características, le damos clic y nos abre una ventana donde nos dicen las aplicaciones que nosotros tenemos instaladas, y a la izquierda vamos a ver las características de Windows que podemos habilitar o deshabilitar para poder utilizar esas características en Windows. Entonces, esa opción nos abre esta ventanita, que yo la voy a maximizar para que vean qué opciones nosotros tenemos que habilitar para que quede activo nuestro Internet Information Server. Si buscamos aquí en la lista de aplicaciones, vamos a ver uno que dice Internet Information Services, que está tildado. Ese es el que debemos activar. Debe estar tildado o marcado para que esté funcionando en nuestro sistema. Pero esto lo abrimos y hay otras 3 características más que también deberían estar tildadas. El FTP Server no es algo que nosotros realmente necesitemos, pero cuando trabajemos con un servidor real, generalmente que ese servidor está en un sitio web, en una página web, seguramente para poder interactuar con ese servidor, actualizar nuestro sistema, tenemos que manejarnos con FTP. FTP sería el protocolo de transferencia de archivos, donde yo voy a poder pasar archivos desde... Es como hacer el upload que yo tengo localmente hacia el servidor y viceversa. Cuando yo activo acá el FTP Server, ya mi máquina se convierte en un servidor FTP donde se puede conectar un cliente FTP para subirme archivos a mi máquina o descargarse archivos a mi máquina. Cuando nosotros tenemos archivos que son muy pesados o sitios muy pesados, usamos ese protocolo porque es más rápido para descargar y subir elementos. Entonces, para su página web generalmente no es necesario, si están localmente, porque ustedes están trabajando localmente, no es que van a interactuar con el servidor FTP. Pero en un caso real, seguramente va a estar instalado, van a tener configurado que está instalado y se van a comunicar con un cliente de FTP, como el Mozilla o
para subir archivos desde su computadora local a ese servidor. E ir reemplazando, por ejemplo, quieren hacer una modificación a su sitio web, con ese servidor FTP suben y pisan ese archivo, o modifican y actualizan su servidor. Entonces no es necesario, pero bueno, yo les muestro, yo lo tengo instalado, el FTP servicio significa que mi computadora puede ejecutarse como un servidor de FTP, o sea, desde otra máquina yo puedo acceder a estos archivos, subir archivos a esta máquina en la que estoy trabajando yo. Y después tenemos el Web Management Tool, que también debe estar activado. Este sí es necesario que esté activado para poder desarrollar páginas web y servicios web. Y otro, el World Wide Web Services, también debería estar activado, que es el protocolo mismo de Internet, el World Wide Web. Entonces esas tres tendrían que estar activadas y vamos a abrir un poco más esas opciones como para que vean qué otras características están activadas. Entonces el FTP Server, que si realmente no es necesario ahora para la parte práctica, yo lo tengo activado por las dudas, por una cuestión de después de poder yo configurar y ver si de otra máquina puedo acceder a mis archivos. Es como nosotros accedemos por una puerta trasera, o sea, no por la misma página, sino que accedemos a los archivos mediante ese protocolo. Las herramientas de desarrollo web o management tools, yo tengo habilitado lo que es la compatibilidad con Internet Information Services 6, porque como el ACP clásico es como una versión vieja de ACP.NET, o sea, lo último sería ASP.NET. Pero estos conceptos básicos que nosotros vamos a utilizar para hacer un sitio básico, deberíamos tener activada esa compatibilidad hacia atrás para que las páginas ASP nos puedan funcionar. Y tener activado también la consola de administración del Internet Information Server. Eso nos permite herramientas para poder poder manejar nuestros sitios web, nuestras características desde la consola. Bueno, el World Wide Web, que son los servicios de Internet, tenemos la parte de seguridad, características de performance, de diagnóstico y de salud, características comunes de HTTP, y características de desarrollo de aplicación que son utilizadas para hacer nuestros sitios web. La mayoría de estos tienen que estar activadas y también cada una de esas opciones va a tener un conjunto para desarrollar nuestras páginas ASP, por ejemplo. Ahora justo estamos viendo ASP, si yo tengo desactivada este ASP, no voy a poder interpretar. Si voy al localhost, seguramente me va a dar un error de que no reconoce los archivos ASP. Entonces tengo que activar lo de ASP. Como esto es compatible con los Net Framework, también las compatibilidades con qué Net Framework estoy trabajando, con el 4.8 y el 3.5. Estamos hablando entonces, el servidor Internet Information Server es como tenemos ya distintas tecnologías, unas más antiguas y otras más modernas. Las más modernas necesitamos que estén activadas el Net Framework, diríamos. La extensibilidad .NET, ASP.NET 3.5, 4.8.
CGI también es otra tecnología vieja que es interfase Gateway Common Gateway Interface, que eran como se hacían las páginas antiguamente. Y otras características como ISAPI Extension y ISAPI Filters. Que eso esas tendríamos que tenerlas activadas para la configuración de nuestro sitio. Tenemos características comunes de HTTP, son las páginas de errores, el default document, la navegación en directorios, la redirección, eso si uno quiere redireccionar a otra página, contenido estático, son lo más comunes que nosotros tenemos en nuestro sitio web para poder mostrar una página de error, para poder decirle cuál es en dónde va a estar nuestro sitio web, si podemos navegar en esas páginas. Bueno, herramientas de diagnóstico y de salud, por ejemplo, el logueo que se hace HTTP login, para almacenar información de las computadoras que se conectan y demás. Características de performance, compresión de contenido estático, y de la seguridad es si nuestro sitio o implementamos seguridad basada en IP, seguridad basada en autentificación, URL de autentificación o filtrado de pedidos de request. Bueno, pero básicamente serían esas las opciones que deberíamos tener activadas para que funcione nuestro Internet Information Server. Entonces, volviendo un poco ahora de nuevo a los conceptos del ACP, no se le va a hacer difícil porque son los mismos conceptos que vimos con la JSP. Son muy análogos las tecnologías. Y ahí donde tenemos entonces la página ASP, nosotros vamos a crear un sitio, una carpeta, según ahí el Internet Information Server nos diga, y tenemos que crear un archivo ASP que contiene HTML y que contiene también código con Visual Basic Script. Lo podemos guardar con la extensión .asp, o si no, ASPX, que sería el caso de cuando nosotros utilizamos el .NET o el Net Framework. El código el que utilizamos es Visual Basic Script, que es muy como el Visual Basic, pero para páginas web. Y bien, entonces tenemos una parte estática que es la de HTML, y la parte dinámica sería el código Visual Basic Script del lado del servidor. Bien. Eso, al igual que en JSP, que teníamos objetos que nosotros podíamos utilizar directamente, los utilizamos para poder escribir código HTML. Acá también tenemos objetos que son análogos con el JSP. Tenemos el objeto request, que es la solicitud HTTP recibida. O sea, cuando yo coloco la URL con los datos del formulario que están siendo enviados a esa página, en el action, ¿no es cierto? Tenemos un formulario, un action, y los datos que están en ese formulario HTML, a todo eso se le llama el objeto request. Ese objeto request es enviado desde el navegador al servidor, y aquí en el servidor yo tengo acceso a ese contenido mediante ese objeto request. El objeto response es lo que el servidor devuelve, o sea, una vez que procesamos el código de Visual Basic Script, lo transforma en HTML, y ese HTML lo pone en un objeto response, que es el que va a devolver al navegador. El objeto server es un objeto en donde vamos a tener el estado del servidor.
el nombre del servidor, la IP, demás información que necesito yo del servidor por si yo necesito programar o obtener algo del servidor. Eh, que son generalmente información de configuración del sitio o características del servidor, la versión y demás. Tengo un objeto server para eso. Tengo un objeto application, también que es el estado de la aplicación web. Decíamos de una aplicación web cuando tenemos varias páginas ASP en este caso. Nuestra aplicación no se construye, quizás podemos construir una aplicación en una sola página, pero también podemos tener varias páginas y el conjunto de esas páginas van a ser, van a reflejar nuestra aplicación ASP. Entonces hay datos, como ejemplo, cuando yo declaro variables en mi página, y hay datos que yo tengo que poner en la aplicación que se van a compartir con el resto de las páginas. Sucede lo mismo con el objeto sesión, que también tenemos disponible un objeto sesión, que es el accesorio del usuario, que es la información de la conexión que el cliente se ha hecho, que está pidiendo ese request. Tengo la información del cliente, su navegador, las cookies que maneja, si el usuario está logueado o no. Tengo una variable sesión de usuario, por ejemplo, para medir si ese usuario todavía está activo o no está activo, o si se desconectó y esa sesión se destruyó. Bien. Entonces tenemos esos objetos, al igual que en el JSP, podemos utilizarlos en nuestras páginas ASP. Bueno, entonces, una vez que nosotros hayamos configurado, que en realidad ya tienes instalado el Internet Information Server, sino que revisar esa configuración, como vimos anteriormente en esas carpetas de archivos de programa. En algunos casos, una vez que le dan eso, le dan a OK, y entonces se habilitan esas características o se deshabilitan esas características. Yo lo voy a cancelar. Entonces, para hacer el ejemplo de hacer una página ASP, vamos a escribir un archivo llamado hora ASP, y donde vamos a ver los diferentes, que es un ejemplo simple que nos determina si está funcionando nuestro servidor o no, y estamos utilizando el ASP. Entonces este ejemplo, en ese archivo llamado hora.asp, vamos a escribir esto, acuérdense, es puro HTML, es estático. Cada tag que nosotros colocamos, inclusive hasta esto también, es todo estático, es puro texto que el servidor lo interpreta como texto y lo deja tal como está. Cuando encuentra, en este caso, estos caracteres, que es el pico y el menor y el porcentaje menor, todo lo que está dentro es código del lado del servidor, en este caso Visual Basic Script, y que está utilizando el objeto que decíamos que tenemos disponible. Ahí estamos hablando recién de los objetos, un objeto que es response. En la respuesta utilice el método write, que escriba. En la respuesta escriba lo que está entre paréntesis, y aquí llama a una función llamada now, que es una función de Visual Basic Script que nos obtiene la fecha y hora. La hora actual sería en realidad. Bueno, entonces esta es la parte de código ASP. Todo lo otro es parte de HTML. Esto es el cierre de las etiquetas HTML que son interpretadas como quad. Entonces el servidor
agarra, transforma este comando en Visual Basic Script, lo transforma en ejecutar esa orden, que es escribir en la respuesta la hora. Y solo que va a devolver, va a escribir en esa respuesta la hora, y al final lo que tendría que aparecer es simplemente la hora en nuestra página ASP. Bien, esto de escribir generalmente no es lo óptimo de estas dos tecnologías, tanto como JSP como ASP. El hecho de poder estar mezclando parte de lo que es la interfaz, que sería HTML, con lógica de negocios, generalmente no es lo más recomendable. Nosotros estamos mezclando dos formas, una parte que es la interfaz y otra parte que es la lógica de negocio. Por eso estas tecnologías, lo que se recomienda en realidad es, acuérdense que hemos visto al principio lo que era el modelo vista controlador, que dividíamos los componentes en tres componentes que tendrían que tener el menor acoplamiento. O sea, cuando yo coloco en esta página código de interfaz, que es el HTML, y código de programación de la lógica de negocios, yo estoy mezclando esas dos capas, que sería la presentación eh, con la de control, o con la de negocios. Entonces, al tener acoplado en una página, la crítica es que esas tecnologías no están utilizando esa definición o esa forma de poder separar en tres capas realmente lo que es la lógica por un lado, el control por el otro y la vista o la interfase por otro lado. Esos elementos deberían estar separados para tener un software de mayor calidad. Y eso tiene que estar menos acoplado. Menos acoplado significa que no haya mucha interconexión entre ellos, que no haya muchos mensajes de ida y de vuelta entre cada uno de ellos, sino que estén separados, sino que yo pueda cambiar la presentación sin tocar nada de la lógica de negocios. Esa es una crítica que se pueden hacerles a estas tecnologías. Por eso después surgen las otras que son .NET, que ya aplican esos otros conceptos del modelo vista controlador, ya a nivel de cualquier aplicación web o aplicación de escritorio, o aplicación móvil, para poder hacer nuestro trabajo que sirva para, independientemente de qué dispositivo, ya pensamos nuestra lógica por un lado, nuestra vista por otro lado y nuestros controladores por otro. Bien, entonces, a modo del ejemplo de response write, acá se explica un poco lo que hace esa página ASP, que es lo que acabo de explicar, que lo que tengamos en código de script, de Visual Basic Script, se ejecuta, y lo que HTML queda igual y es la parte estática de nuestra página. Bien. Entonces, una vez que yo he confirmado o he revisado o chequeado que estén activadas, por ejemplo, las opciones de configuración o las características del Internet Information Server desde la parte de configuración, de panel de programas y las características de Windows, una vez que yo los he habilitado, ya directamente se me debe estar corriendo, porque eso se reinicia el servidor Internet Information Server, y voy a probar colocando localhost.
Y es esto lo que me está obteniendo el código de esa página. Acá me está respondiendo por defecto en el puerto 80, por eso no se pone el Internet Information Server. Y la otra herramienta que yo necesito para poder manejar o manipular nuestros sitios web o administrarlos es el Internet Information Manager. Internet Information Service Manager, que es el manejador del servidor de Internet Information Server. Eso yo lo veo desde Windows, o si ustedes buscan, yo pongo la tecla Windows y coloco Internet Information Server Manager, que es el administrador de del servidor. Este es el administrador del servidor, y acá a la derecha tenemos, ya habíamos visto que esto a veces se nos chocaba con nuestro Apache porque utilizaban el mismo puerto, entonces tenía que deshabilitar uno o habilitar el otro, o si no configurar para que se escuchen diferentes puertos para tener los dos servicios web funcionando al mismo tiempo. Acá a la derecha yo puedo reiniciar o parar o iniciar el Internet Information Server, ver las aplicaciones, tenemos el panel de control de las distintas características de nuestro servidor, y acá a la izquierda tenemos un listado de las aplicaciones y los sitios web que estamos utilizando. Yo para crear un sitio web nuevo tendría que venir aquí y con el segundo botón del mouse agregar un sitio web. Tendría que agregar un sitio web y me va a aparecer acá en el listado un sitio web. Tengo que poner un nombre, prueba, no sé, el nombre que quiere. ¿En dónde va a estar? ¿En qué ruta? Yo puedo elegir cualquier ruta, pero hay una carpeta que es en donde están los directorios, las páginas web por defecto. Yo puedo elegir ahí en qué directorio va a estar. Web, elijo un directorio y vamos a crear una nueva carpeta. Nuevo sitio Internet Information Server. Entonces, físicamente, mis archivos, yo los puedo definir que estén aquí. Y lo que es binding, se le define qué puerto va a utilizar y qué IP va a utilizar. Acá cuando se le pone todas las asignadas, o yo establezco una IP en mi archivo host, o yo le pongo localhost, entonces acá va a tomar. Y aquí en hostname se le puede poner una URL, por ejemplo, local1.com o prueba1.com, como se va a llamar el nombre de su sitio. Prueba1.com. Entonces en esa carpeta, yo voy a crear esto como para dar un ejemplo nomás. Un sitio debe tener un nombre. El prueba está repetido. Sí. Así que prueba X, vamos.
Prueba X. Voy a iniciar. Entonces yo creo un sitio, el prueba X, y desde acá cuando yo estoy posicionado en estos sitios yo también puedo inicializarlo, pararlo, reiniciarlo. Así. Bueno, en realidad la idea como queda poco, en realidad en esa carpeta, el prueba es el que seguramente el que yo tengo acá, que es el que yo puedo explorar. Prueba. Ese sitio no está funcionando. Default web sitio. Voy a explorarlo. Este www.root es el, por defecto, donde están instalados nuestros sitios web por defecto. Si yo no lo pusiera como por defecto, me saldría esa página por defecto. Es el que viene cuando está instalado. Y explorar. Acá hay un index ASP. Vamos a abrirlo con Sublime Text. ¿Qué es lo que tiene ese index.acp? Tiene el archivo ACP, hora actual, y el response right now. Ese es el que está funcionando, es el código que tienen de ejemplo, y es el que les estaría apareciendo aquí, por defecto. Por los otros, desde el Internet Information Server, este está detenido, este está detenido, este está funcionando, pero no tiene ningún archivo. Y el que se está ejecutando es mi sitio ASP. Entonces, si yo lo exploro, yo tengo el index ASP, que es el archivo que estábamos viendo en el ejemplo, que es el código de ejemplo que lo tienen como para practicar, crear el sitio y copiar este archivo para ver que funciona. Bueno, en las próximas clases vamos a seguir explicando la configuración de sitios, de utilizar el Internet Information Server con otros ejemplos. Pero bueno, hasta ahí es la clase de hoy, a manera práctica de por lo menos tener un sitio con ASP, con lo básico de ASP, un ejemplo inicial de ASP. Así que hasta ahí llegaría la clase. Bueno, profe, buenas noches. Okay. Buenas noches. Perfecto. Que tengan... Bueno, chao, profe. Bueno, gracias, nos vemos. Buenas noches, nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.